para la mesa del día de hoy, 14 de mayo del 2021, presentación energética 2030. Agradezco por favor al profesor Espinosa que proyecte. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo pues hoy vengo presentando lo que es Energética 2030. Energética 2030, en Energética 2030 yo ejerzo como director científico y Energética 2030 es una alianza que les voy a presentar a través de estos en los próximos minutos. Finalmente, pues digamos que Energética 2030 surge de todos estos elementos que ya conocemos relacionados con el cambio climático y el calentamiento global, lo cual pues nos plantea pues una realidad presente y una realidad urgente que la vemos reflejada en los elementos que se han mencionado en la presentación también del área metropolitana. Nosotros vemos que en esa realidad urgente y en esa realidad de cambio, pues normalmente por los indicadores de desarrollo que tenemos, hacia el año 2050 vamos a duplicar el consumo de energía y dentro de ese proceso vamos a cambiar fundamentalmente los usos de la energía, vamos a ver reducciones significativas en los usos de combustibles fósiles y de carbón, y vamos a ver una entrada significativa o un crecimiento significativo del uso de la energía eléctrica, en el cual pues vamos a ver que la participación en el total de la energía va a pasar de un 19% a ser prácticamente casi el 50%, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que va a crecer en la práctica, vamos a tener un crecimiento que es de 4 o 5 veces el crecimiento de esa parte eléctrica. Para eso, pues necesitamos tener una transición y esa transición pues tiene que hacerse de una manera acelerada para cumplir con esas metas y poder detener estos elementos relacionados con el calentamiento global. Nosotros nos reunimos con varias instituciones del país e instituciones internacionales. De la ciudad de Medellín, pues teníamos a la Universidad Nacional, a la Universidad de AFIT, a la Pontificia Bolivariana y a la Universidad de EIA, y otras universidades del país como la Universidad de La Guajira, la Francisco de Paula Santander, SECAR y la Universidad de Sucre, así como empresas que operan desde Medellín, como el Grupo ISA, Internexa, XM, Convel, ¿cierto? Y un conjunto de universidades internacionales. Y con ellos formulamos una estrategia y es desarrollar una estrategia integral para la transformación del sector energético colombiano orientada a la confiabilidad y sostenibilidad social, económica y ambiental en el horizonte del año 2030. De ahí el nombre Energética 2030. Con esa propuesta, pues fuimos elegidos como el mejor ecosistema científico y de ahí recibimos unos recursos que nos han permitido operar en los últimos prácticamente 4 años que venimos trabajando. Nosotros creamos una estrategia en la cual trabajamos distintos elementos de los usos y del consumo de la energía como elementos fundamentales. Entonces tenemos allí la generación, tenemos elementos del consumo, pero entre esos dos elementos pues hay una cantidad de acciones que son necesarias para integrar estos dos puntos, desde la generación hacia el consumo, entre otras, pues el transporte y el almacenamiento como un elemento relativamente nuevo. Aparecen los elementos de administración y gestión, aparecen los elementos propios del mercado y, por supuesto, la integración social para garantizar que tengamos o cerremos, digamos, la brecha energética en nuestra sociedad. Tenemos un equipo amplio, como les decía, un gran conjunto de universidades internacionales que hace parte pues, del top 300 del top 150, de hecho, de Shanghái. Tenemos un instituto internacional del más alto nivel, 8 universidades colombianas, 4 empresas, de ellas una multilatina, y reunimos 280 investigadores de estas distintas universidades y empresas. Es una estrategia pensada en las regiones, con impacto en las regiones y con cooperación de clase mundial. Ustedes pueden ver pues, en los dos mapas las regiones de Colombia que son impactadas y a nivel mundial de dónde parte nuestra cooperación y qué elementos tenemos. Nosotros como he dicho, hemos planteado varios proyectos, entre ellos pues, las características del consumidor, del nuevo consumidor que se convierte en consumidor productor de energía, es
prosumidor que hemos llamado. Tenemos un paquete bastante grande también relacionado con la construcción sostenible. En la construcción sostenible pues vamos hacia elementos que reduzcan el consumo de energía frente a elementos que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín van a ser bastante significativos, ya que las tendencias de calentamiento global nos van a llevar a que tengamos, por ejemplo, un incremento en la demanda de recursos para refrigeración dentro de la ciudad, lo cual pues realmente implicaría mayores emisiones e implicaría también lo que se llama tener islas de calor. Entonces lo que queremos es movernos hacia soluciones que sean de bajo consumo de energía, que sean pasivas y que no nos generen esos impactos. Tenemos un paquete muy grande de movilidad sostenible, del cual pues a continuación el profesor Ricardo Mejía les va a hacer la presentación, ya que él dirige, digamos, esta sección, voy a pasarla por eso aquí por encima. Tenemos un paquete relacionado con las fuentes no convencionales de energía renovable, el uso de fuentes fotovoltaicas, el uso de generadores eólicos y el uso de la biomasa como elemento fundamental. También hemos generado escenarios y planteamientos de cuáles serán esos futuros mercados y nuestras recomendaciones pues han sido parte de lo que hoy en día hacen parte de la política pública en el país y de la política energética, en lo cual pues hemos colaborado con la CREC, con el ministerio, con los ministerios tanto de energía, ministerios de transporte y otros ministerios en plantear cuáles deben ser estas tendencias. Tenemos unos paquetes relacionados con la supervisión, control, confiabilidad de sistemas distribuidos de generación de energía. Tenemos varias microredes operando en distintos lugares del país, en las distintas, en Sucre, en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad de allá, en la Universidad Nacional. Tenemos una red de monitoreo en ISA, la microred de ISA, también está integrada dentro de ese sistema. Tenemos un paquete, como les decía, relacionado con los elementos sociales y de apropiación de la gobernanza energética. Allí pues hay el cambio de medios de producción de la energía y cómo se apropian las comunidades de esa nueva posibilidad, ya que pues antes la energía simplemente era algo que llegaba a las comunidades, se tenía o no se tenía, y ahora pues existe la posibilidad de que las comunidades hagan autogestión de esos recursos. Tenemos unos retos presentes que se ven acelerados y se han visto acelerados en toda esta transformación. Nosotros vemos pues el llamado desde los distintos lugares y desde los distintos grupos de interés en el mundo a que ese cambio se acelere. Vemos que la necesidad de plantear los nuevos usos de carbón y de petróleo, moverlos hacia la carboquímica y la petroquímica, el hidrógeno como un vector energético de alta densidad, pero que todavía no llega a unos niveles de eficiencia y con algunas dificultades de almacenamiento y transporte que requieren desarrollos de tecnología. El concepto del almacenamiento energético, el uso de baterías, y aquí vienen algunos elementos incluso que hemos desarrollado relacionados con la movilidad combinada, con mecanismos de almacenamiento en el cual tenemos sistemas, por ejemplo, Vehicle to Grid, que permiten que los vehículos se comporten cuando los tenemos detenidos como baterías y cuando están en movimiento pues como vehículos o como automóviles. Tenemos también, hablamos de lo que debe ser una política pública innovadora y agresiva frente a este reto. Tradicionalmente la política energética ha sido una política bastante lenta y pues requiere en este momento una aceleración en ese sentido. Creo que es importante ver que pues este es un ecosistema que en este momento pues se desarrolla en 4 años y que requiere pues continuar una serie de actividades. Nosotros hacíamos esta reflexión para el Ministerio de Ciencia y para el Gobierno Nacional. Un ecosistema de esto le ha costado al país lo que cuestan 2.3 kilómetros de carreteras 4G. Entonces, también esperamos que en un futuro podamos mantener y tener una sostenibilidad para nuestra alianza, no solo con el compromiso de los actores del sector privado, sino también con un compromiso más firme del sector público. Esta es una alianza que está centrada fundamentalmente, como ustedes ven, en actores que hacen parte del Valle de Aburrá, y creo que en ese sentido pues es muy importante aprovechar esa oportunidad. Aquí les dejo los elementos de contacto. Tenemos un canal en YouTube con una gran cantidad de conferencias que muestran varios de los avances que hemos tenido, y le doy espacio al profesor Ricardo Mejía para que nos hable más del paquete de movilidad sostenible que hay dentro de nuestra Alianza Energética 2030. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo, y a todos. Voy a compartir aquí mi pantalla para complementar. Entonces, continuando con lo que dice Jairo, ustedes pudieron observar que esta alianza realmente desde muchas universidades, empresas e instituciones extranjeras. En particular, me voy a concentrar aquí en el proyecto 03, que es de movilidad sostenible. Voy a hacerlo pues rápidamente para dar paso a las preguntas. Y como vieron por lo que acaba de presentar Jairo, esta alianza, desde las diferentes perspectivas, buscamos anticipar un poco lo que vendrá para el sector eléctrico en este caso, donde hicimos unas primeras estimaciones, y ahorita les cuento por qué solamente este segmento. Al inicio, cuando empezamos a formular la propuesta, todos los que estamos acá obviamente tenemos alto interés en el trabajo alrededor de la movilidad sostenible en las ciudades, y sacamos una pequeña estimación en su momento a partir de los datos de Andemos y la curva de crecimiento de vehículos eléctricos. Logramos más o menos anticipar que para el año 2030 habrá alrededor probablemente 26.000 vehículos, que es casi el 30%, porque el parque automotor, pues obviamente, manteniendo pues la proyección también para ese año, vemos que habría más o menos esa cifra de vehículos eléctricos solamente de batería. Aquí estoy haciendo la salvedad porque están obviamente los híbridos, enchufables y no enchufables, más camiones, utilitarios, etcétera. Solamente del segmento de vehículos eléctricos 100% y batería. Si uno hace una proyección más o menos, porque lo que necesitamos empezar a analizar es la inquietud que siempre se ha generado, bueno, cuál es el impacto para el sector eléctrico de un incremento exponencial de la movilidad eléctrica. Entonces, solamente este sector, y haciendo una estimación muy por encima de lo que se prevé, digamos que hablando de una batería promedio de casi 50 kWh de vehículos con una carga doméstica de 3.7 y más o menos 3 recargas a la semana, podemos estar hablando que podemos llegar al 2030 casi al 0.8% de la demanda anual, pero casi al 2.25% de la demanda pico diaria, donde en otros países ronda, aquí estamos cerquita a la demanda pico de China, pero más o menos en Europa puede llegar a ser 9 o 10%. Entonces, digamos que esto anticipa un poco lo que implica la movilidad eléctrica para el sector. En ese sentido, nos planteamos en su momento para energética la idea de continuar con temas de movilidad en ciudad, pero la convocatoria de Colombia Científica, y me acuerdo mucho de esta reunión, que es lo que decía Jairo, decía, no, esto es para las regiones. La ministra en una reunión nos dijo, no propongan nada para Medellín, para Bogotá, sino que para las regiones. Entonces, en su momento dijimos, bueno, tratemos de llevar estos análisis a algo que pueda estar necesitando el país y las regiones, y lo que dijimos nosotros, bueno, vamos a hacer un análisis, llamémoslo no convencional, o sea, alejarnos un poco de la movilidad de la ciudad para electrificar la movilidad en ciudades intermedias, y es donde empieza a aparecer el concepto de sistema multimodal, el concepto de prosumidor, porque empieza a haber generación, obviamente, en las estaciones de carga, por ejemplo, generación distribuida. Entonces, todos esos elementos hay que empezar a considerarlos, como también otros sistemas de transporte no convencionales, llamémoslo así, que es el aprovechamiento de las redes fluviales, motocicletas, etcétera. Y es allí donde se concentró en este caso esta propuesta concreta, donde estamos aliados de todas estas universidades. Hay un subgrupo de universidades y empresas que estamos trabajando acá, y el objetivo de ese proyecto, dado que ahí tenemos unos aliados en la zona, digamos, de Sincelejo y Mangue, lo que llamamos la zona de influencia, ¿cierto? Esa es como la región de estudio, donde se están analizando obviamente las condiciones de movilidad. Principalmente vemos que hay un alto uso de la motocicleta alrededor de este tipo de ciudades, y la movilidad fluvial. Magangué, siendo un puerto de los más representativos del río Magdalena, concentramos ahí una propuesta de evidenciar nuevas soluciones, analizando las condiciones y necesidades de movilidad de esas zonas, desde la generación y el consumo, para poder anticipar a través luego pues de simulaciones, de integrarlo con lo que existe para ver un posible impacto energético en la red. Entonces, el proyecto específico no voy a entrar mucho en detalle, pero tiene unos 5 objetivos, de los cuales está dividido en 3 grandes subproyectos. Uno de ellos es un kit de hibridación de motocicletas de bajo cilindraje, porque es la que identificamos de mayor potencial, en el sentido de la que es para convertir ese parque automotor que hoy es muy contaminante en un parque automotor menos contaminante. Tratar de incluir generación fotovoltaica en las estaciones de recarga, ese es el proyecto de infraestructura, y una embarcación electrosolar, que es un proyecto más complejo en este caso de este proyecto. Todo eso, la idea es que esté monitoreado en tiempo real para hacer obviamente analítica de operación y analítica externa, obviamente de generación, de consumo, de optimización, para planear obviamente la mejor manera de operar estos sistemas y la forma en que debería operar y su viabilidad económica
a modo sistema multimodal. Entonces ya para cerrar, estos son como los avances que tenemos en el sentido que ya están diseñados. Vamos a pasar a la fase de fabricación de los prototipos. La motocicleta y la estación de carga ya están avanzadas en su prototipado. La embarcación, obviamente, por su complejidad, empezará a iniciar prontamente y ya se está trabajando en todos los sistemas de telemetría y tiempo real, donde hemos incorporado buenas prácticas que tenemos en otros proyectos también. Entonces, eso era como una abrebocas rápido para dar paso a las preguntas. Quería aprovechar también para, como bien lo saben, los espacios para las universidades. Más adelante presentaremos temas específicos en conjunto o por universidad, porque como alcancé a entrar a la presentación del área metropolitana, aprovecho para comentar que mencionaban un tema de bicicletas para personas en situación de discapacidad. Nosotros estuvimos trabajando con un colectivo y tenemos diseños ya de bicicletas para que personas con situación de discapacidad puedan movilizarse. Entonces, pero eso se los presentaremos eso y otras capacidades más adelante. El objetivo en este caso de esta presentación es energética, donde estamos aglutinados y trabajando en conjunto. Ahí ya tenemos una mini red de trabajo con Jairo, Andrés Emiro, colegas pues que estamos ya bastante cercanos y alineados en estos temas para poder ofrecer soluciones también a lo que esta red también pueda requerir. Entonces, esa era la ampliación del tema de movilidad dentro de energética. Voy entonces a dar paso a las preguntas, ¿cierto? Me corrigen si esa es la metodología. Muchísimas gracias, profesor Ricardo. En verdad que hoy hemos tenido un día maravilloso, pues la cantidad de presentaciones y la calidad, la calidad de las presentaciones y la información tan valiosa que hemos recibido. Yo, antes de darle paso al presidente, yo voy a leer algunas de las preguntas que aquí se establecieron. Está preguntando si, yo pregunté, si algunas de las entidades de la mesa se han venido articulando ya con Energética 2030. Identifico acá que Jaime Arenas del Clúster de Energía nos dice que han tenido actividades con ustedes y han participado en 2 de los talleres. Yo también quisiera saber si de pronto desde FENALCO y ANDI, pues no sé, se han articulado con los proyectos que ustedes vienen adelantando, porque yo pienso que estos espacios precisamente son para esa articulación. Y además de contarnos este maravilloso proyecto, quisiera que desde la universidad nos dijeran qué necesitan, en qué les podemos ayudar desde la mesa o desde las entidades que están aquí presentes. Eso es algo que es importante que lo sepamos para que precisamente esta mesa ayude como a esa articulación entre las entidades. Gracias. Bueno, yo creo que hay un elemento que es bien importante y pues me gustaría también que me complementaran Ricardo y Andrés Emiro en esta, porque finalmente es el resultado de un trabajo que vamos construyendo entre todos como equipo. Yo diría que en un primer momento, pues para nosotros ha sido la posibilidad de articularnos y ha sido la posibilidad de mantenernos y crear este equipo. ¿Cuál ha sido la clave de ese elemento? Nosotros recibimos unos recursos suficientes como para que nos convirtiéramos en cooperantes, más no en competidores. ¿Sí? Entonces, es muy importante que desde la mesa planteemos eventualmente la posibilidad de tener un programa que tenga algunos elementos estratégicos que nos permita extender muchas de las ideas que tenemos aquí. Nosotros hemos trabajado elementos que están relacionados con logística, elementos que están relacionados con la movilidad como servicio, con el diseño de vehículos específicos. Entonces, hay una gran cantidad de conocimiento que se ha generado a partir del proyecto y que requiere salida, ¿cierto? Nosotros hemos tenido cooperaciones, digamos, localmente, no por los elementos de la alianza la conformamos en un plazo que fue relativamente corto, pero nosotros tenemos cooperación con otros elementos o con otros actores que están en la región, ¿cierto? Yo puedo mencionar, por ejemplo, de las cosas que nosotros hemos hecho en los últimos tiempos, pues hemos trabajado con el Metro de Medellín, tenemos un trabajo activo con la Secretaría de Movilidad. Eso es lo que puedo yo mencionar, digamos, desde lo que hemos seguido haciendo con la Universidad Nacional. Ricardo les puede contar, seguramente les contará lo que han hecho con otras empresas, con otros actores. Andrés Emiro también les puede contar esos elementos, pero yo creo que es necesario que en esa búsqueda de recursos podamos trabajar de una manera mancomunada y podamos trabajar
en largo aliento. ¿Cuál es una de las dificultades que nosotros hemos vivido? Tradicionalmente tenemos proyectos que son de 8 meses, de 12 meses, son proyectos que son muy cortos y que no permiten generar soluciones estratégicas. Este proyecto ha tenido suficientes recursos para que nos vuelva cooperantes y 2, ha tenido la característica de ser de largo aliento con entregables de corto plazo, ¿cierto? Pero ha sido de largo aliento, lo cual nos ha permitido soñar de otra manera esta transición. Le doy el espacio a Ricardo y a Andrés Emilio para que complemente, porque seguramente tendrán una visión que termine enriqueciendo mucho más estos elementos que he planteado. Correcto, sí, de hecho, nosotros, obviamente aquí veo muchos conocidos, Jaime, EPM, hemos trabajado bastante también en conjunto, el área metropolitana. De hecho, para los que de pronto no sabían, lo que hoy es Encicla es el resultado de un trabajo justamente de nuestro grupo de investigación con el área. El diseño de la bicicleta actual fue un diseño nuestro, que muchos conocen a Lina, pues que ya está bien conocida ahí en el área y en la Secretaría. Hay bastante experiencia como de trabajo conjunto. Lo que nos ha mostrado este proyecto, como bien lo menciona Jairo, es que hay posibilidades de plantear algo más ambicioso, y por eso les comentaba, no sé si se dieron cuenta, cuando hablamos de energética, esa convocatoria de ecosistemas científicos nace del Ministerio de Educación y nace con unos planteamientos muy concretos, y nosotros nos alineamos a lo que se buscaba a través de esos fondos, ¿cierto? Entonces aquí lo que se puede tratar, pensaría yo, como mesa, por alguna razón estamos aquí todos unidos, y es que nos interesa, en este caso, la movilidad a nivel local y regional. De hecho, con Jaime Arenas de la Cámara, justamente con los colegas de UPB, del CTA, AFIT, hemos estado tratando de iniciativas que hemos tratado de llevar a cabo, tratar de aglutinarlas en proyectos más grandes, y ahí hemos trabajado inclusive con la Secretaría también, temas a nivel local de transporte público, ferroviario, etcétera, etcétera. Entonces, como lo hemos mencionado, y los que han trabajado con las universidades, aquí me acompaña Leonel, mi colega que ha trabajado también mucho con el metro, nosotros aportamos soluciones también a necesidades locales. Las universidades realmente estamos ya bastante volcadas a trabajar con este tipo de proyectos. Digamos que el mecanismo de trabajo hasta ahora ha existido, ¿cierto? Una necesidad, se contrata una universidad y eso puede seguir, o se puede tratar de ver cómo buscar un objetivo de mayor alcance en el que sentemos diferentes instituciones a pensar con aportes de recursos desde todos los lados, y eso podrá formar, llamémoslo, un programa de investigación en movilidad sostenible, en este caso a nivel regional, ¿ok? Entonces creo que, como dice Jairo, es una estrategia. Nosotros para estos proyectos estamos trabajando con el sector productivo local, tratando de precisamente empresas de almacenamiento de batería, de producción de partes y componentes, de empresas de motocicletas, tratando de que lo que aquí salga precisamente quede adoptado en el sector productivo local para poder hacer una oferta comercial después de todo esto, y no realmente quedarnos simplemente en estudios que también se pueden hacer, obviamente, y que alimentan las soluciones de corto plazo, como lo decía Jairo. Entonces eso responde un poquito a esa pregunta y posibilidad de articulación, y ahí hay pues como algunas ideas. Andrés Emilio creo que no está conectado, entonces yo aquí, Andrés es parte del proyecto también, pues no sé si está, no lo veo, pero bueno, de pronto no sé si hay otras preguntas, me imagino, también para dar paso a las otras preguntas. Sandra. Bueno, realmente no tenemos más preguntas. Lo que sí es que el compañero Julián Estrada te deja aquí su número celular. Él es el contacto para las bicicletas para personas en condición de discapacidad. Te deja su correo y su celular. Y yo creo que esto ¿Me es un lo puedes tema... mandar, Sandra? Perdón, es que no tengo acceso. Por supuesto, yo te lo pongo para que puedas, para que puedas tenerlo, Ricardo. Y no, pues yo... muchísimas gracias. Yo creo que esto es un proyecto maravilloso y esperamos que esto precisamente contribuya al desarrollo de proveedores, a muchas otras cosas acá para en beneficio de la movilidad sostenible, no solo de la región, sino en general del país.